Capítulo 3. Nuestros tres primeros chakras. En la primera esfera, el dominio del vital, coexisten tres pulsiones fundamentales que pulsan por mantener la vida: la necesidad de supervivencia, la necesidad de sexo y la necesidad de alimentarse. Estas pulsiones, que devienen de nuestra herencia animal, son las mismas que dan origen a la línea de la vida, que en yoga se llama Kundalini, y también en una conjunción de energías provenientes del karma, como la herencia y los recursos incorporados del aprendizaje de la raza humana. Entonces, la mente da origen al ego, una imagen de sí misma que le permite reflexionar y verse desde afuera, aunque esto no sea más que una ilusión, porque el ego se encierra en sí mismo y pierde contacto con la realidad que lo rodea. Esto ocurre fundamentalmente porque las energías con las cuales la mente se encuentra no pertenecen a la propia generación. No son propias, sino elementos que preexisten, pero vienen heredados, y ante el ego aparecen como elementos extraños, inmanejables e incomprensibles, que sin embargo tienen una gran potencia energética. De modo que muy temprano, en los albores de la conciencia, aparece este desafío que se resuelve con el ego como la primera lucha dual entre la vida y la muerte. Una lucha que genera la primera membrana divisoria entre el adentro y el afuera. El combustible que permite mantener y fortalecer la membrana es el miedo a perder la vida, la necesidad de supervivencia, mientras que la necesidad de sexo se presenta como el desarrollo de la vitalidad, del éxito de la supervivencia, de la pulsión de vida que en sus albores es solo la fuerza de la mente colectiva que se filtra en la incipiente conciencia. Enseguida vendrá una necesidad más individual, el apetito por la comida, como una nueva experiencia que tiende a la sustentación de la vida incorporando elementos del afuera. Así, podemos ver esta primera esfera como un sistema energético donde coexisten la fuerza del karma con la fuerza del individuo, de modo que la lucha del ego será en tres frentes que nos acompañarán el resto de la existencia: las intervenciones de la mente colectiva, la pulsión de vida dada por las necesidades básicas y la pulsión de muerte que genera el miedo en la falsa visión del ego de considerar lo exterior a su membrana como un peligro a su integridad. Las intervenciones de la mente colectiva. Si podemos imaginarnos parados, recién nacidos, quietos y sensibles frente al mundo que nos rodea, seguramente tendríamos la sensación de estar en el agua, en los bordes de un gran remolino que nos tironea a dar vueltas en círculos, pasando una y otra vez por los mismos lugares hasta que se completa el ciclo y seamos engullidos por su centro junto con todo el espacio que nos rodea. Ese remolino que se produce en el espacio es el devenir de la energía colectiva, dada por la corriente que impera en el momento de nacer. Nuestra existencia física está atada al destino de nacimiento y muerte, el karma, de todas las cosas compuestas, de modo que si no intervenimos con nuestra fuerza vital, la vida será solo un montón de circunvoluciones alrededor de un eje que más tarde o más temprano nos hará desaparecer. Imaginemos ahora que vemos una persona luchando con todas sus fuerzas para escapar de ese remolino. Aparece la primera toma de conciencia en esa creencia de que podemos sobrevivir al desastre y emprendemos nuestra lucha por la supervivencia por simple empatía, por imitación, sin tener muy en claro para qué. Nuestra pulsión de vida se despertó solo para elevar la mirada y ver a otros iguales en la misma situación.
Si a eso le agregamos que cuando levantamos la mirada, vemos a alguien que nos atrae sexualmente, las hormonas hacen el resto y nuestra energía se potencia no solo por el deseo de aparearnos, sino que comprendemos que podemos dejar la simiente de una nueva vida antes de desaparecer. En la conciencia ya fue plantada la posibilidad de un objetivo. Nuestra vida tiene un sentido trascendente. Podemos aprovechar las circunstancias de vivir para hacer algo con ello. Ese deseo de mantenernos vivos, de luchar contra la corriente para procrear, la etapa del salmón, genera también la competencia y la lucha contra otros para llegar primero. Nuestra conciencia, limitada por el ego incipiente, sabe que sobrevivir es posible. Pero el mundo aparece como una amenaza ante la cual nos encontramos solos y en lucha. El éxito, entonces, aparece limitado por nuestra fuerza, nuestra energía vital. Un nuevo ítem de apreciación aparece en la conciencia. Por un lado, la primera noción del individuo, y por otro lado, la conciencia que nuestra energía vital es limitada. La administración de esta energía, junto con la conciencia de individualidad y la competencia en la creencia de que hay una forma de aprovechar la vida, va endureciendo la cáscara del ego como forma de cuidar la individualidad. Pero para mantener el nivel de energía, el humano, cual animal, necesita alimentarse, y surge el hambre como necesidad atada a la supervivencia y al sexo. Así, el hombre se convierte en un consumidor de la energía del medio, guiada por sus instintos. La pulsión de vida. En esta etapa de desarrollo del ego ya aparece el deseo de sexo y el apetito por la comida como atractivos mucho más fuerte que las necesidades básicas. Aparece el placer como resultado de la experiencia positiva y la frustración como producto de la experiencia negativa. Nuestra conciencia adquiere también una nueva forma de acrecentar su energía vital por la percepción del placer de los sentidos como alimento más sutil. Este proceso dual entre la satisfacción y la frustración que propone el ego llevará más adelante a buscar formas de optimizar la experiencia para sacarle un mejor aprovechamiento energético, dando paso a la razón y al pensamiento resultadista. El ego crece a sus anchas ante la aparente facilidad de leer el entorno con su característico pensamiento dual. Todo es bien y mal. Todo es blanco y negro. Hay una forma correcta de hacer las cosas que conduce al triunfo y una forma errada que deviene en fracaso. La conciencia, por su parte, ha crecido en ver que en el mundo no solo hay más seres humanos, sino también existen un montón de seres, especies y elementos con una energía muy distinta para tener en cuenta. Hagamos un paréntesis aquí para aclarar la diferencia de movimiento entre la conciencia y el ego. La forma de crecer del ego es la de multiplicarse. Su dualismo se multiplica cada vez que opta y elige lo bueno sobre lo malo, lo placentero sobre lo que provoca displacer. En cambio, la conciencia crece por un movimiento inclusivo, incorporando lo que está más allá de su comprensión para integrarlo y así, al conocerse, conocer. A medida que crece la eficiencia del ego en la búsqueda del placer, también crece la esperanza como consumidor. Esa esperanza genera una nueva energía atada al futuro que actúa como fuerza y en su dualidad negativa aparece la posibilidad de frustración, o sea, el miedo, ya no como respuesta a la supervivencia, sino como posibilidad futura. El hecho mismo de que aparezca la capacidad de proyectar hacia el futuro hace que también crezca el uso de la memoria como contraparte.
En la conciencia aparece un nuevo elemento que incorporar, la noción del tiempo lineal. El tiempo, que anteriormente estaba ligado a los ciclos naturales y por lo tanto era circular, aparece como una línea de pasado y futuro. En su movimiento inclusivo, la conciencia crea entonces el presente y se pregunta en su afán de sabiduría: ¿qué me pasa? ¿Qué sucede? Etcétera. De esta manera se genera una contracorriente en la dualidad del ego que ve en el fracaso o el disconfort la frustración atada a su propia existencia. El sentido de la vida en su visión se ve deteriorado por su incapacidad de conseguir el triunfo sobre el ambiente que lo rodea. Sabiendo que la actividad de la vida requiere un gasto de energía, el ego ve la misma como una inversión. Uso energía vital, uso tiempo, uso recursos y obtengo placer, que es más energía. Si no obtengo ese placer y gasté energía, mi propia existencia no tiene sentido. Si incorporamos el factor tiempo a esta conducta mental, veremos la creación de circunvoluciones de ese ego atado a la experiencia. De modo que nuestra percepción interior nos va a dictar momentos de euforia y momentos de depresión, según sea el momento del ego, y esto se repetirá de forma permanente. La conciencia, por su parte, puede optar por una de las dos visiones que le propone el ego de manera indistinta, la vida o la muerte. Entonces, la evolución de la conciencia atada al ego estará teñida de estas dos tendencias que serán parte de un proceso de crecimiento hasta que esta dualidad se haya subsanado en un proceso de iluminación y estemos libres de esa visión temporal en un eterno presente. La pulsión de muerte. En la visión dual del ego, la contraparte de la pulsión de vida es la de muerte. Cuando el nivel de energía se encuentra deprimido, cuando el esfuerzo parece demasiado grande o cuando la promesa del resultado no es lo suficientemente atractiva, o las repetidas frustraciones se instalan en el espíritu debido a una amenaza desmedida, o simplemente cuando el miedo se apropia del espíritu y se entra en un proceso de parálisis y especulación mental tratando de minimizar el riesgo, el ego razona que no tiene sentido la inversión de energía y se entrega a la pulsión de muerte. De modo que para evitar este proceso es necesario mantener el equilibrio entre la expectativa por la experiencia y el nivel de energía vital disponible. Para esto debemos explorar distintas aristas en nuestro interior. En primer lugar, la actividad frente a la ingesta de alimentos. Hay alimentos más o menos energéticos que la Ayurveda clasifica en sádvicos, aquellos que no producen alteraciones en la vitalidad. Alimentos rayásicos, los que generan una explosión de energía que hace que el sistema consuma mucho en poco tiempo. Y los alimentos tamásicos, su energía es mucho más densa y difícil de digerir y la mente se adormece. El conocimiento de la calidad y de la cantidad de alimentos debe ser necesario para equilibrar la dieta con la actividad y así mantener el sistema a disposición de la vitalidad. Otra de las aristas a tener en cuenta es la proyección, la expectativa de una experiencia del triunfo, del éxito, es un imán muy fuerte para el ego y esto supone una gran inversión de energía. De modo que el riesgo de frustración también es grande. En los sistemas duales, la mente piensa de manera pendular y cuanto más energía se pone en la proyección, más energía consumirá la frustración en caso de fracaso.
A esta altura, el ego ya desarrolló dos actividades mentales más. Por un lado, ahora sabe que el placer es alimento, y por otro, descubrió la memoria, por su visión lineal del tiempo. Dos herramientas que se adaptan perfectamente a su accionar, pero que también tienen su contraparte dual, placer-dolor y memoria-hábitos. El dolor, como el hábito, son los elementos que le permitirán optar por la muerte y la renuncia si no obtiene éxito. En cambio, si su empresa es exitosa, el placer generará apego que se transformará en vejez y la memoria resultará en método y esclerosis mental. El uso del método como acción predeterminada se contrapone con la sensibilidad necesaria para la acción directa, y la repetición del método no significa que el resultado sea el mismo, ya que las circunstancias externas están en continuo cambio. Creo que ahora, con esta información, ya estamos listos para seguir explorando otras zonas más inconscientes, pero que son constitutivas tanto de la conciencia como del ego, entendiendo que nuestra mente individual es también producto de su momento en el tiempo universal. Las formas de pensamiento colectivo imperantes en el tiempo que nos toca vivir son incluso más condicionantes de la experiencia que los actos por la acción volitiva del ego. En esta sopa de energías se encuentran también tanto los elementos que forman parte del momento evolutivo universal como nuestra relación con ellos, la biología de la especie y la forma que nuestros ancestros han dado al mundo donde nacimos en todas sus facetas y dimensiones. Todos estos condicionamientos juntos se agrupan con el nombre de karma, y es aquel concepto que trataremos de analizar a continuación.